152. Eso fue lo que el FBI envió. $152 en Bitcoin a una billetera digital que exigía $4 millones a cambio de la vida de una mujer de 84 años. Una mujer sin medicación. Una mujer con un marcapasos que dejó de sincronizarse a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero de 2026. Una mujer que 5 meses después sigue desaparecida. $152. Y esa decisión, esa cifra ridícula, ese error que los propios agentes del FBI ahora llaman en privado el error fatal, puede haber sido el momento exacto en que esta investigación perdió su única oportunidad real de encontrar a Nancy Guthrie con vida. Esto es lo que el FBI nunca quiso que supieras. Esto es lo que cambió todo. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. El 1 de febrero de 2026, Nancy Guthrie desapareció de su casa en las colinas de Catalina al norte de Tucson, Arizona. La cámara del garaje la registró entrando a las 9:50 de la noche del 31 de enero. A las 1:47 de la madrugada, una figura enmascarada y armada arrancó la cámara del timbre de la pared. A las 2:28, el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su teléfono. Y cuando su familia llegó al mediodía del 1 de febrero, encontraron sangre en el porche, medicamentos sin tocar, el auto en el garaje, y ninguna señal de Nancy. Eso ya lo sabía el mundo. Lo que el mundo no sabía, lo que fue silenciado durante meses, es lo que ocurrió 2 días después de su desaparición. El 2 de febrero, un correo electrónico llegó a múltiples medios de comunicación, a la estación de televisión local KGW9 de Tucson, a TMZ, a la familia. El mensaje era claro: los raptores de Nancy Guthrie tenían un precio, $4 millones en Bitcoin. Y para probar que tenían a Nancy, para demostrar que el mensaje era real y no era uno de los centenares de impostores que ya habían comenzado a aparecer, el correo incluía 2 detalles que ningún medio había publicado. El primero, la ubicación exacta del Apple Watch de Nancy dentro de su casa esa noche. El segundo, la descripción de una lámpara de inundación dañada en la propiedad. 2 detalles internos. 2 piezas de información que solo podría conocer alguien que estuvo dentro de esa casa. O alguien que recibió información de quien estuvo dentro. Los investigadores tomaron ese mensaje en serio, más en serio que cualquier otra comunicación recibida hasta ese momento, y decidieron responder, no con $4 millones, no con ningún monto que pudiera dejar un rastro real en la blockchain, con 152. La estrategia se llama tickling the wire, traducido literalmente como hacerle cosquillas al cable. Es una táctica que el FBI ha usado en el pasado para provocar que los sospechosos muevan fondos a través de exchanges cripto que pueden ser rastreados. La lógica es, si envías una pequeña cantidad de dinero, los criminales intentarán consolidar esos fondos con los que ya tienen, y ese movimiento puede ser rastreado hasta una cuenta, hasta una identidad, hasta una persona. La lógica es simple. El problema es que también es completamente obvia para cualquiera que esté del otro lado. Porque los secuestradores, si eran quienes decían ser, estaban monitoreando esa billetera. Cada transacción que entra a una dirección de Bitcoin es visible públicamente en la blockchain en tiempo real. Cualquier persona en el mundo puede ver cuánto dinero llega a cualquier billetera si tiene la dirección. Y cuando vieron llegar 152 a una billetera que habían creado exigiendo $4 millones, no tuvieron que ser genios para entender qué había pasado. El FBI estaba mirando, así que no tocaron el dinero, no movieron nada, no interactuaron con la billetera de ninguna manera, la dejaron dormida. Y 5 meses después, 5 meses completos, más de 150 días, desde la desaparición de Nancy Guthrie, esos 152 siguen ahí, intocados, inmóviles, en una billetera digital que se convirtió en el símbolo más elocuente del error más costoso de esta investigación. El cable fue cosquilleado, escribió la New York Post al publicar la historia, y nadie respondió. Los agentes que forman parte del equipo especial de tarea, la unidad conjunta entre el FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima, están ahora cuestionando esa decisión. Eso lo reportó Airmail en exclusiva esta semana, citando fuentes dentro del propio Task Force.
El lenguaje que usaron para describir la decisión no fue diplomático. Error fatal. Esas fueron las palabras exactas. Algunos miembros del equipo investigador argumentaron desde el principio que la familia debería haber sido autorizada a pagar el rescate correcto. Su razonamiento era directo y brutal. Si los raptores son reales, si Nancy está viva, si hay una línea de comunicación activa, paga el rescate completo, rastrea los fondos en tiempo real, y eso te lleva al sospechoso. Esa facción perdió el argumento, y ahora la billetera está inmóvil. Y Nancy Guthrie sigue desaparecida. Pero, hay algo más que el correo electrónico del 2 de febrero reveló, algo que fue reportado esta semana por primera vez con su peso completo. Un segundo correo electrónico llegó desde la misma dirección IP que el primero, desde la misma fuente digital. Y decía algo que ningún familiar debería tener que leer. Decía que Nancy Guthrie había muerto, enterrada con la naturaleza, fue la frase exacta según fuentes citadas por News Nation. Los investigadores no pudieron confirmar si esa afirmación era verdadera. No pudieron refutarla. El IP del correo estaba oscurecido. La billetera no había sido tocada. Y Nancy seguía sin aparecer. Y luego llegó la teoría que lo cambió todo. La que el FBI no quería nombrar en voz alta. La que la ex agente Jennifer Coffin Duffer llevó al frente de la conversación pública en junio de 2026, cuando ya no aguantó más el silencio. Wrench Attack by Proxy. Un ataque de llave inglesa por intermediario. ¿Qué es un wrench attack? El término viene de un cómic de Internet de 2009 que planteaba una pregunta sarcástica. ¿Para qué romper la encriptación sofisticada de alguien cuando puedes simplemente amenazarlo con una llave inglesa hasta que te dé las contraseñas? En el mundo del crimen organizado cripto, un wrench attack es exactamente eso, violencia física o secuestro usado para forzar a alguien a transferir sus activos digitales. Y biproxy significa que no atacas directamente al tenedor de cripto. Atacas a alguien que ese tenedor ama, lo que le hace infinitamente más difícil de resistir. Certica, la empresa de seguridad blockchain considerada por muchos como la más respetada del mundo en su sector, publicó un informe en junio de 2026 que cambió la narrativa de este caso de manera permanente. El informe documentó 34 ataques de llave inglesa verificados entre enero y abril de 2026, un aumento del 41% respecto al mismo periodo del año anterior, con pérdidas totales superiores a 101 millones de dólares en solo 4 meses. Y entre los casos que Certica analizó en ese informe, categorizado formalmente como potencial wrench attack by proxy, estaba el secuestro de Nancy Guthrie. El razonamiento de Certica era claro. El objetivo no era Nancy. Nancy no tenía criptomonedas. Era la madre de Savannah Guthrie, una figura pública con visibilidad nacional, ingresos sustanciales y una presencia mediática que la hace identificable para cualquier persona que planee un crimen de este tipo. Si quieres presionar a Savannah Guthrie para que transfiera activos, si quieres que una persona con recursos los entregue sin resistencia, tomas a su madre de 84 años en plena noche y envías una nota pidiendo Bitcoin. El sheriff Nanos fue preguntado directamente sobre la teoría del wrench attack en una conferencia de prensa. No la endorsó, no la descartó, dijo que había marcado la idea con su equipo investigador, y no dijo nada más. Jennifer Coffin Duffer no esperó a que Nanos dijera más. La ex agente especial del FBI, que ha estado siguiendo este caso públicamente desde el primer día, publicó en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, algo que fue retuiteado más de 40.000 veces en las primeras horas. Escribió que este ataque fue lo suficientemente sofisticado como para dejar perplejos al FBI y a las autoridades durante 4 meses. Que los mensajes de rescate fueron enviados a través de buzones de medios en formatos que no pueden ser rastreados, que la billetera cripto fue configurada de manera que el tenedor no puede ser identificado, y que posiblemente fueron contratadas personas externas para ejecutar el trabajo físico, lo que en el lenguaje del crimen organizado se llama mopes, personas que hacen el trabajo sucio sin saber quién está detrás. Ese nivel de planificación, Coffin Duffer dijo, no es el perfil de un criminal improvisado, es el perfil de alguien que estudió el objetivo.
que entendió la estructura familiar, que sabía que Savannah Guthrie tenía presencia pública y que una madre de 84 años en el desierto de Arizona era el punto de presión perfecto. Pero Coffin Duffer no se detuvo ahí. Porque antes de la teoría del Range Attack, en abril de 2026, ya había publicado algo que encendió una tormenta diferente sobre los errores cometidos en los primeros días de la investigación. No hay manera de que el sheriff Nanos se recupere de sus errores en este caso, escribió el 3 de abril. Y el mayor error que cometió fue no poner a sus mejores elementos en el caso de Nancy desde el principio. No hay segundas oportunidades en una escena del crimen. No hay manera de recuperar las primeras 48 horas de una investigación. Esas palabras tocaron algo que una fuente anónima dentro de la investigación ya había dicho en News Nation semanas antes. Algo que fue reportado brevemente, pero que nunca recibió la atención que merecía. El supervisor que estuvo a cargo de la escena del crimen en las primeras horas después de que la casa de Nancy fue encontrada, el supervisor que tomó las decisiones iniciales sobre qué recoger, qué preservar, cómo procesar el área, nunca había investigado un homicidio antes. Nunca. Eso fue lo que la fuente dijo textualmente. No eran detectives de homicidios con experiencia. No tenían mucha experiencia en homicidios en ese punto, incluyendo al supervisor que, según mi entendimiento, nunca había investigado un homicidio antes de ser instalado como supervisor de la unidad de homicidios. Una unidad de homicidios, con un supervisor sin experiencia en homicidios, en el caso más visible del país. Y la escena del crimen fue liberada en menos de 24 horas, un día después de que la familia reportó la desaparición, después de que el ADN de la sangre del Porsche confirmó que era de Nancy, después de que el FBI había sido llamado, la escena fue liberada. Lo que significa que después de ese punto, cualquier evidencia adicional que pudiera haber existido en esa propiedad, cualquier rastro físico, cualquier fibra, cualquier huella, quedó expuesta a la contaminación, a la lluvia del desierto, al tiempo. Y mientras tanto, la ex agente Jennifer Coffin Duffer reveló algo más en junio de 2026 que los medios no habían conectado con suficiente claridad. Propuso un plan de 10 pasos para lo que debería hacerse ahora. Un plan que incluía enviar 100.000 en Bitcoin, no 152, sino 100.000 reales, como nueva operación de Tickle the Wire, con suficiente peso para provocar una reacción. Argumentó que 152 era invisible para alguien esperando 4 millones, pero 100.000 podría provocar que los sospechosos intentaran moverlo. Y ese movimiento, si ocurre a través de cualquier exchange mainstream, puede ser rastreado hasta una cuenta, hasta un nombre, hasta un arresto. El FBI no ha respondido públicamente a esa propuesta. El ex agente Jason Pack, consultado por Fox News, dijo que la decisión original de enviar 152 fue tomada con información que el público no tiene acceso, que juzgar esa decisión desde afuera sin conocer todos los factores internos es un ejercicio incompleto, que quizás el equipo tenía razones para creer que la billetera era falsa desde el principio. El abogado de cibercrimen Todd Spodek lo puso en términos prácticos. Podrían haber pagado 4 millones y haber obtenido los mismos resultados. La billetera puede haber sido construida sobre infraestructura diseñada específicamente para impedir el rastreo. Los sospechosos pueden haber tenido la capacidad técnica para recibir el pago sin exponerse. Pero incluso Spodek admitió que la imagen no es buena. Que cuando una investigación de 5 meses no tiene arrestos, no tiene sospechoso nombrado, no tiene paradero conocido, y al mismo tiempo existe un registro público de que el FBI envió 152 a una billetera que pedía 4 millones, la narrativa se escribe sola, y la billetera sigue inmóvil. Entretanto, el ex agente del FBI, Jim Clemente, profiler y especialista en comportamiento criminal, reveló esta semana en News Nation algo sobre el video de la 1:47 a.m. que hasta ahora no había sido discutido con suficiente profundidad. Cuando el sospechoso se acercó a la cámara del timbre y extendió la mano hacia el arbusto para intentar cubrirla, su muñeca quedó expuesta brevemente. Clemente analizó ese fotograma frame por frame.
Y dijo algo que podría ser más importante que cualquier otra pista física en el caso. Creo que tiene un tatuaje en la parte inferior de su muñeca derecha. Un tatuaje, visible por un instante en el video de 27 segundos, en la parte inferior de la muñeca derecha, en el mismo video que el FBI pasó 8 días recuperando de los servidores backend de Google. El mismo video que mostró la mochila de Walmart, la funda del arma, el bigote oscuro. Y ese tatuaje, si existe, si es suficientemente distintivo, es el tipo de detalle que puede llevar a una identificación directa sin necesidad de ADN, sin necesidad de genealogía genética, sin necesidad de software que todavía no existe. Porque los tatuajes tienen artistas, y los artistas tienen clientes, y los clientes tienen nombres. El FBI está trabajando en eso también, en paralelo, con todos los otros hilos que siguen corriendo simultáneamente, el análisis genealógico del ADN, las visitas a tiendas de armas, la revisión de compras en Walmart, el helicóptero con el detector de señales del marcapasos, las comunicaciones con México, las 13.000 pistas activas que siguen siendo procesadas. Hoy, más de 150 días después de que Nancy Guthrie desapareció, la recompensa es de $1 millón. La familia la elevó. $1 millón para quien proporcione información que lleve a su arresto o a la localización de Nancy. Y el único rastro financiero que existe en este caso, la única línea de dinero que conecta a los raptores con una acción pública verificable, son 152 en Bitcoin sentados inmóviles en una billetera digital, mientras el mundo espera que alguien los mueva. El wire fue cosquilleado, y nadie respondió. Pero las preguntas que ahora están sobre la mesa no pueden ser ignoradas. ¿Por qué 152 y no más? ¿Por qué fue liberada la escena del crimen en 24 horas? ¿Por qué el supervisor inicial nunca había investigado un homicidio? ¿Por qué el ADN fue enviado a Florida en lugar de a Cuántico? ¿Por qué la billetera lleva 5 meses intocada? ¿Y quién, exactamente quién, en una ciudad con frontera directa a México, con pleno conocimiento de la rutina de Nancy Guthrie, con acceso a información interna sobre su Apple Watch y su lámpara dañada, tomó la decisión de entrar armado y enmascarado a esa casa a las 2 de la madrugada? El número es 1-800-CAL-FBI. Las pistas van a tips.fbi.gov. La recompensa es $1 millón. Porque en algún lugar, después de 150 días, una mujer de 84 años sigue esperando. O alguien que la conoció sabe algo que todavía no ha dicho. Y 152 en una billetera inmóvil son el recordatorio más silencioso y más devastador de lo que pudo haberse hecho